Si te parece, Violeta, vamos entrando a la mesa con las queridas académicas, con Ingrid Turquelles, Edurne Uriarte y Leticia Calderón. Pues vamos a tener una mesa también, pues, muy nutrida en términos informativos. Vamos a intentar abarcar tres temas. El uno precisamente es la migración aquí en la Ciudad de México y las decisiones que ha estado tomando la administración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y para eso además ahí está una expertaza, la doctora Leticia Calderón, que nos estará dando pues un escenario importante también sobre esto, sus valoraciones, y bueno, y otros dos temas que tienen que ver, uno que abordamos ayer a profundidad con los maxi abogados, que pues son con los decretos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esto desde un ángulo pues también político, y bueno, y las protestas que ha estado habiendo afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Leticia Calderón, Edurne Uriarte, Ingrid Turquelles. Buenos días, compañeras. Buenos Buenos días. días, Hola, hola, buenos días. Muy buenos días, queridas. ¿Cómo están? ¿Listas? listas. Eso. Pues arranquémonos, queridas, y si quieres, mi querida Leticia, pues vamos entrando en materia, pues vaya decisiones que se tomaron en un principio por la jefa de gobierno. Ayer anunció que pues estarían, pues están arreglando, hay otros dos albergues que se estarían abriendo, y un tercero que todavía no está definido el lugar, pero que intenta un poco apaciguar esto que parece ser que se le salió de control. Leticia, ¿cuál es tu valoración con lo que está pasando con los migrantes aquí en la Ciudad de México? Sí, bueno, quien no escuchó la entrevista anterior, buenos días, ¿no? Primero, quien no escuchó la entrevista anterior, creo que es muy útil porque da un contexto muy del día, muy de la coyuntura, muy de lo que está pasando prácticamente en este momento, ¿no? Entonces creo que hay un panorama interesante en términos de los actores que están, el periodista, fotoperiodista que entrevistaron, hablaba incluso de la concentración de las personas que están a la espera de documentos en la Plaza Bruno Giordano, en la Colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. Pero eso me sirve y creo que puede ser muy útil para dar abrir un poquitito más el panorama y dar algunos otros elementos, porque fíjense que lo que pasa es que esto tiene que ser visto primero como que creo que nos va a caer el 20 ya totalmente. La migración no es una crisis. La migración se puede volver una crisis si no se atiende. Y ese es el punto en el que estamos. Esa es la primera. Y la segunda es que como la migración es un proceso, lo que estamos viendo es solamente una parte cuando hay trayectoria migratoria, porque hay quienes toman el avión y se van directo a Houston, ¿eh? Y esa es otra experiencia de migración, pero también es migración. Lo mismo que esa migración altamente calificada también es migración. Entonces, un rasgo que tiene que ver con esto es que estamos viendo un perfil de migración, digamos, precaria, de una condición con muchas problemáticas económicas, pero que lo decía también el periodista, que, bueno, estamos principalmente ahorita atestiguando, y también por su visibilidad, un contingente de haitianos que ya llegó a la Ciudad de México hace cosa de 2 años más o menos, recordarán ustedes, y que también hubo un momento de mucha visibilidad. Pero eso es lo que también pasa con la migración. Parece que solo ocurre en ese momento y en realidad, o sea, quienes están cerca del tema saben que en la Comar no deja de haber personas, nada más que tal vez no se concentran tantas y por eso no ocupan espacios donde pueden permanecer. Pero simplemente para decirles que el 70% de las personas que hoy están tramitando y esperando su documento de refugio en nuestro país están en Chiapas, no en la Ciudad de México. Y en realidad, si lo vemos en perspectiva, pues es en lugares como Tapachula o del otro lado, en las fronteras como en Ciudad Juárez o Tijuana, donde se han dado las mayores concentraciones de personas en varios miles de personas a lo largo de todas, digamos, en la frontera norte y en el caso sobre todo de Tapachula. No quiere decir que no haya en otras partes, pero con una notoria presencia en miles de personas. Ahora, ¿por qué la Ciudad de México tiene una lectura distinta? Porque fíjense que en el 2011 se aprobó, bueno, se generó una ley que estuvimos discutiendo mucho tiempo, muchos grupos, muchos sectores, un debate profundísimo, muy académico, muy filosófico, que logró bajarse al derecho. Ahí lo empujaron gente muy de vanguardia en términos de la idea de ciudad abierta, cosmopolita, cosmopolita,
¿sí? Progresista, y entonces avanzó esta ley que se aprobó en el 2011, que es la ley de interculturalidad. Y el punto es que, y hablaba de una condición que es interesante, ¿eh? La condición de huésped para todo aquel que sin ser, digamos, residente de la Ciudad de México llega a un espacio de esta ciudad para residir un tiempo. Entonces, esos son nuestros huéspedes en términos legales. Bueno, el punto aquí es, y lo interesante es que con la Constitución del 2017 de la Ciudad de México, que ya nos volvemos, ya tenemos otra categoría jurídica, se ratifica no solo esta ley, sino se amplía un poco su contexto en el cual, bueno, la Ciudad de México es la única ciudad de toda América Latina, digo, de hecho diría yo, la única ciudad que no es europea, que está en la ley de ciudades interculturales de esta red, y por tanto hemos recibido un par de evaluaciones, bueno, de hecho una y hay otra que está en el tintero, sobre algunos indicadores que permiten ver qué tanto hemos avanzado en esta cuestión de lo intercultural que supone, y se habla intercultural no tanto como es la tendencia en nuestro país de pensar lo intercultural en razón de las personas originarias de nuestro país, indígenas, ¿no? De comunidades ancestrales. No, esto refiere sobre todo a interculturalidad pensada en extranjería que se integra, que se adapta, que se incorpora a las sociedades, sobre todo por el caso europeo. Entonces, en México, esta ciudad se presumió de ser la ciudad de vanguardia, el ejemplo a seguir, y de hecho otras ciudades como Querétaro, Guadalajara, Monterrey se han acercado mucho a quienes hemos trabajado esos temas, pues para preguntar qué contiene la ley, cómo se debatió esta ley, cómo podrían adaptarlo, en fin, digo, con sus asegúnos de cada ley. También Aguascalientes tiene algo interesante, hubo un pequeño avance ahí, para poder hacer, porque acuérdense que las leyes de migración son federales, siempre, pero lo local de todo el mundo ha hecho avances muy importantes en términos de permitir ciertas cuestiones en lo local y que entonces tratan de no ponerle, por eso no se llama ley de migración, porque entonces estaría en contradicción con la ley federal, sino una ley que acoge y además estimula un discurso. ¿Cuál es el problema de esta ley? Que primero, el problema para la jefa de gobierno en este momento es que mandata, no sugiere, no invita, no hace una presunción de amable, no. La Ciudad de México está obligada y nos deben desde hace 10 años un albergue para personas en condición de migración para que no haya una crisis migratoria en nuestra ciudad. La ciudad ha tenido esta cosa, los gobiernos, los distintos gobiernos, sobre todo con el gobierno de Mancera, se desdibujó, se pretendió desdibujar y deshacerse de esta ley, pero es ley, obviamente, no la podían quitar, pero tampoco se ha recuperado con el gobierno actual. Entonces, sí me parece que es un conocimiento, les diría yo, que a mí me ha impactado, he trabajado mucho este tema, y sí decirles que es impresionante que inclusive los funcionarios, incluso de alto nivel del gobierno de la Ciudad de México, desconocen de esta ley. Los diputados de la Ciudad de México los conocen y es más, los pongo a prueba para ver quiénes de los que nos escuchan nos van a escribir y decir que conocen de esta ley, lo cual es una contradicción y por aquí cierro, porque no solo mandata a la ciudad, sino le da un aparato jurídico e incluso con la caravana del 2018, la grande que hubo en su momento, porque después hubo unas siguientes caravanas, pero esta grande permitió que se instrumentara de una manera muy ágil y bastante bien, digo, es como todos nos referimos a esa acción porque desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que está desdibujada en este momento también, hubo un llamado, hay un protocolo, ¿qué les puedo decir? Que permitió una organización precisamente ante una urgencia, que no emergencia y tampoco crisis. Entonces, la Ciudad de México está a prueba no solamente porque aquí está la gente, y también de bajarle al punto, ¿no? Hay gente que está aquí porque está en tránsito, decía el fotoperiodista que bueno, es que no los atienden, no, sí los atienden, lo que pasa es que hay un tema que tiene que ver con una serie de papeleos que obviamente lo que está mal es la ley digamos, la ley migratoria en el mundo. ¿Qué les puedo decir? Más bien eso es lo que tendríamos que discutir y cambiar. Porque claro, se revisa caso por caso y a ver, la persona tiene que demostrar que efectivamente, casi que puede iniciar. En México es bastante más ligero el trámite inicial, no la concesión ya en su momento de la visa por sí misma de una persona refugiada, pero la solicitud que ya les permitiría permanecer en el país,
tiene, digamos, tiene su tiempo, pero se ofrece y se puede ya estar en el país sin problema. El asunto es después conseguir realmente la ratificación como una visa permanente. Y la última cosa que creo que va a ayudar a entender mucho, y perdón que me extendí, queridas, nada más decirlo, es que muchas de las personas que están ahorita, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, es probable, y habría que indagar, y ojalá el fotoperiodista ahora lo pregunte, yo voy también más tarde, que la gente no quiere una visa para quedarse en México. Lo que quieren es simplemente poder seguir para llegar a la frontera en su ilusión, imaginario, deseo y derecho de que quieren cruzar a Estados Unidos. Y para el derecho migratorio en general, sobre todo de refugio, si la persona tiene una visa de otro país, sobre todo en el caso de un refugiado, es porque otro estado ya le brindó el apoyo y por tanto no se justifica que solicite inicio de procedimiento de asilo. Entonces, esto hace que las personas no quieran, de hecho, un documento, sino simplemente un permiso para transitar por el país y que no los detenga la autoridad migratoria mexicana. Y esto es lo que luego complica, ¿no? Que la autoridad mexicana no da ese permiso, sino que les dice y los invita, y ahí hay también cosas muy interesantes que habría que discutir, pero los invita a que permanezcan, que hagan el trámite, en fin. Pero la gente sabe, y también, ojo, no, la gente no es que no sepa, y las redes de migración y sobre todo en estos contextos de tránsito, la gente se va informando, la gente no es, digamos, no es ignorante, puede ser que no dimensiona el nivel de peligro o no dimensiona el nivel de complejidad en la que se ha metido, se ha embarcado, pero eso no quiere decir que no haya toda una red de comunicación que hay que también respetar porque la gente no va por la vida como veleta nada más, sino, bueno, se diría en sociología, no tienen agencia y por tanto, bueno, estamos frente a gente que toma decisiones fuertes, difíciles y ahí están. Sí, perdón. Muchas gracias, querida Leti, por esta amplia exposición. Y sí, sabemos que conoces a profundidad y te agradecemos muchísimo compartirnos este conocimiento que llevas décadas trabajándolo. Y así es que muchísimas gracias y qué bueno que estás acá. Querida Edurne, sobre esto que escuchamos el día de ayer y que ha sido un planteamiento del presidente, pues ya también desde hace varios años, desde que él llegó, de que estas obras que se están haciendo, estas mega obras, pues necesitan mano de obra y ayer nuevamente lo volvió a señalar en la mañanera diciendo que para estas mega obras se necesitan a estos migrantes y que bueno, se va a tramitar algunos permisos para que ellos puedan incorporarse a ellas. ¿Qué decir sobre esto, querida? Si tú ves también, ya también nos dirá más adelante Leti, si tú ves como parte de una solución. Decía hace ratito Leti, pues el problema que está mal es la migración, es la ley de migración en el mundo, y bueno, yo diría ahí que también el origen pues es este sistema, ¿no? Que es lo que hace también que los expulse, ¿no? Recordamos, por ejemplo, este texto de emigración forzada, como finalmente pues este proceso que nos dice Leti y que se va agudizando es inherente al régimen de acumulación, le es funcional y la necesita, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos podríamos ir hacia atrás, pero sobre esto en particular, si esto podría ser una salida, porque lo viene planteando el presidente desde el Tren Maya y desde el corredor transísmico en su proyecto, incluso cuando entró como presidente en esto de economía moral, hablaba de las dos cortinas donde se podrían, las dos cortinas migratorias que se podían detener ahí, ¿no? En el Tren Maya y en el corredor transísmico y dar empleo. ¿Cuál sería tu visión sobre esto, querida Edurne? Sí, pues está interesante como lo estás planteando, porque justo lo que dice Leti plantea esta dimensión actualmente desde la Ciudad de México, y también está este otro aspecto donde realmente la migración es un tema federal, ¿no? Y justo lo que estás diciendo, lo de las megaobras y los trabajos también desde Centroamérica, ¿no? Con Sembrando Vida y otro tipo de proyectos que AMLO ha tratado de impulsar para que, como para generar estos corredores económicos. Y también como tratando desde Estados Unidos y visitando estos países de Centroamérica, generar como esta idea de que es un trabajo compartido el que hay que como entender es que este flujo
no es un río que empieza no sé, en este caso en Haití y se acaba en Haití, y entonces en México tienes otro río que empieza en México y se acaba en la frontera, sino que es un río económico, político y de tránsito de las personas que es continuo, ¿no? Yo diría que es también, pues, lo que platicábamos hace un tiempo también con Leti, que no es una crisis, pero es un río crítico, ¿no? Que permanentemente está con tensiones, con remolinos, con eventos que constantemente están tomándonos por sorpresa. Entonces, por un lado, sí está el tema de la economía moral, pero también el del humanismo que está tratando de plantear AMLO y que le cuestionan mucho cuando se toman las decisiones sobre migración y que si ¿no? Y tú ves a Francisco Garduño y entonces, ¿qué pasa con el humanismo mexicano? Tú ves una serie de decisiones de cómo retiran a los migrantes y se los llevan y no les dicen a dónde van. Entonces, este trato también que pues aparentemente está bien manejado en la Ciudad de México por la ley que dice Leti, que yo de verdad tampoco conozco, y me parece un tema muy interesante en muchos niveles que habría que conocer, pues cómo baja eso, ¿no? En la formación del personal, en la formación de burócratas, de funcionarios, de operadores que tienen que hacer esos movimientos. Entonces hay muchos huecos, hay muchos huecos, y yo honestamente no sé si existan censos de cuántas personas se están quedando en estos proyectos, como en el Tren Maya o en el tren transísmico. Este, pero ahí estaría interesante, fíjate, para poder responder a tu pregunta, si el gobierno ha documentado esa parte, estaría interesante saberlo para poder tener una respuesta más certera, porque pues de pronto parece que él lo está intentando, pero no parece estarle saliendo, ¿no? Y desde la Ciudad de México, o a veces pienso eso, no lo sé, esa es una opinión muy subjetiva, ¿no? Y desde la Ciudad de México, también desde esta mirada política que habíamos planteado, a mí me parece interesante sugerir también tres niveles que están ocurriendo en estos momentos, porque por un lado tenemos a Claudia, que también es pues una candidata fuerte a suceder al presidente en el 24, y tenemos al otro responsable de tanto de la Secretaría de Gobernación como del Instituto Nacional de Migración, que es Francisco Garduño, ¿no? Y ahí en una pugna ambigua con el otro candidato que es eh, este, Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, vaya, yo creo que hasta por una cuestión de política personal propia hacia el 24, agarrar este tema como una iniciativa sería importantísima. Y no los veo, ¿no? No veo cómo estructuralmente este tema está haciendo algún tipo de eco. Digamos, desde Ciudad Juárez, lo que pasó en aquel albergue, cárcel, ¿no? No hemos visto realmente, o sea, vimos al padre Solalinde y luego ya no, o sea, no están pasando, digamos, cosas que a nivel estructural estén impactando, que estemos viendo un consejo, que estemos viendo un orden de reuniones para decir, a ver, vamos a hacer esto, ¿no? Y también en la Ciudad de México tenemos otro personaje que es Sandra Cuevas, poniéndole el pie, ¿no? A Claudia todo el tiempo. Entonces tenemos ahí esos tres ejes de la ciudad a nivel federal con las leyes, pero también con estos procesos preelectorales donde ya estamos completamente inmersos en las campañas, y además a nivel local con Sandra Cuevas, que su consigna es tomarse fotos bailando en el fútbol y atacar a Claudia Sheinbaum por donde sea, pase lo que pase. Entonces esos serían los primeros elementos que yo colocaría, que yo agregaría. Gracias, Edurne. Mi querida Ingrucha, no sé, por ejemplo, en Chile también qué referentes tienen con respecto de la tensión migratoria y que, bueno, sucede prácticamente en una gran parte de los países del mundo, particularmente los que están mejor desarrollados que otros. Pero en política migratoria aquí en México o las decisiones que ha estado tomando también la jefa de gobierno,
más allá de la ley de interculturalidad, sea que si la están adoptando o no la están adoptando, porque pues una cosa es, como lo hemos visto, que las leyes luego son letra muerta y a la hora de la hora, simple y llanamente, pues no vemos más allá. Cuéntanos, mi querida Ingrid. Sí, bueno, de hecho, precisamente quería decir eso como primera cosa. Claro, una cosa es que haya una ley y otra es que se cumpla. Y yo creo que es un gran problema que tenemos acá en el país, precisamente respecto de todo, ¿ah? En general, que hay un montón de leyes, están muy bien hechas, muy bien redactadas, muy bien pensadas, pero al momento de cumplir esas leyes, ¡pum! Hay, ¿no? Hay incumplimientos y simplemente quedan como letra muerta. Eh, Respecto del tema de la migración, fíjate, yo pensaba sobre todo lo que está ocurriendo acá en la Ciudad de México, que es una migración actual donde están estas personas de Haití, ¿no? Que por supuesto se genera además una lejanía desde lo idiomático, porque son personas que no hablan el español, como bien dice Leticia. Nosotros el año 2010, el año 2010 hubo un terremoto muy atroz en Haití. Y ya era un país que se estaba, ¿no? Hace mucho tiempo desmantelando, pero ya con el terremoto fue una crisis muy grande y hubo una enorme migración haitiana hacia Chile. Chile, que además es un país bastante aporofóbico y xenofóbico, donde, claro, hay personas que son, o sea, aceptamos, por supuesto, a los gringos y la gente blanca, pero si llega gente de otro color o con otras costumbres que no nos gustan, entonces ahí hay un rechazo. Y fue bien complejo, sobre todo por el tema precisamente de la incorporación de las personas de Haití a la cultura chilena. Y yo recuerdo en ese entonces que, bueno, el Estado siempre ha quedado rebasado, lo mismo que ocurre en todos los estados del mundo y que le está pasando aquí al presidente Andrés Manuel López Obrador, es normal, porque es muy difícil cuando hay una ola migratoria a propósito de algo en particular, en ese minuto ahondar y abordar políticas públicas suficientes. Siempre va a quedar rebasado, no le va a dar y en ese momento en Chile no le dio. Entonces, quienes fueron los principales, yo diría, organizaciones que ayudaron a la migración fue la iglesia. Yo creo que la iglesia, cristianos y católicos, etcétera, evangélicos, etcétera, etcétera, las iglesias siempre han sido una especie de plan B en términos de acoger migrantes. Yo recuerdo que en ese entonces hubo muchas organizaciones religiosas que abrieron refugios para personas de Haití. Y precisamente, como decía Leti, el número uno, la primera prioridad fue precisamente enseñarles el idioma castellano, español, ¿no? Porque era muy difícil que además consiguieran trabajo sin hablar el idioma. Entonces, no solamente era una recolocación en términos laborales, sino que también había que incorporarlos a la cultura, ¿no? Y se dieron y se impartieron muchas clases de español. Hubo mucha gente de la iglesia y voluntarios, etcétera, que fueron a ayudar enseñando y traduciendo porque ellos hablan creole, que es una especie de francés, ¿no? Pero tampoco es francés propiamente tal. Entonces, claro, fue algo muy complejo que requirió harta ayuda de la ciudadanía y de estas otras instituciones. Pero por supuesto que acá en la Ciudad de México es distinto el fenómeno, porque acá no tenemos a digamos, una masa migratoria que quisiera quedarse en la ciudad. Como bien dice Leti, este paso es de tránsito, paran aquí, porque quieren ir a la frontera, porque finalmente el destino es Estados Unidos. Ese es el destino que bien dice Leti, es un imaginario, ¿no? Pero es un imaginario que está en toda Latinoamérica, donde se nos ha dicho que en Estados Unidos están las oportunidades, los dólares, la vida que corresponde, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el anhelo de la mayoría de las personas es llegar a Estados Unidos. Y ahora, por supuesto, la migración haitiana dio un giro hacia Estados Unidos, porque antes era hacia América del Sur y Chile no va a cumplir con esos requisitos, digamos, porque es un país muy pequeño, no hay tantas oportunidades, entonces por supuesto que ahora la mirada está en Estados Unidos. Tanto así que yo he escuchado incluso, Leti, tú confírmame, que hay migración que viene de África, que para en México y que también va a Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una migración mundial que se dirige hacia este imaginario de los dólares y del trabajo. ¿Qué pasa por México? México es un corredor y es un corredor bastante siniestro por todo lo que hemos visto que ocurre con las personas migrantes en su paso por México, no solamente por la falta de oportunidades, digamos, en el sentido de tener albergues o lugares donde dormir o comida, o etcétera, etcétera, sino también, bueno, lo que ocurre con el narcotráfico, ¿no? Esto de que hayan secuestros que todavía existen,
esto de que se los extorsione, que los desaparezcan, que a las mujeres migrantes las violen, las maten, las capturen para después hacer trata de mujeres, ¿no? O lo que ocurre con los hombres que también los secuestran, se los queda el narco como fuerza laboral para el narcotráfico. Eso ocurre mucho acá. Entonces es un corredor peligroso, ¿no? Es un corredor muy peligroso. Y como dice bien Leti, la persona migrante tiene agencia, sabe que México es peligroso, sabe cuáles son los riesgos que se enfrentan y aún así toman la decisión de cruzar. ¿Por qué? Porque la necesidad es gigante. Son países que realmente ya no hay ni siquiera para comer, entonces cuando tú estás en una situación así, bueno, asumen los riesgos, ¿no? Pero es muy complejo porque el país no tiene, digamos, las capacidades de, en este minuto, evitar esa violencia, porque esa violencia ya es del narcotráfico, es histórica, llevamos años y va a ser muy difícil que desaparezca. Entonces, bueno, lo que se puede hacer es más bien, en el fondo, en estas paradas o estaciones migratorias donde van parando las personas antes de llegar a la frontera, darles al menos lo básico, ¿no? O sea, que la Ciudad de México, como bien dicen mis compañeras, que es la ciudad de las oportunidades, la ciudad vanguardista, la ciudad de los derechos, la ciudad de la interculturalidad, todo muy entre comillas, por supuesto, Leti, obviamente sí con una gran comilla, al menos debiera abordarse esto, ¿no? Y desde el gobierno de la ciudad, porque vemos que, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan del evento de Sandra Cuevas, no le podemos pedir al PAN porque el PAN es lo más aporofóbico, xenofóbico y todos los fóbicos que puede existir. Pero yo recuerdo a Sandra Cuevas cuando estas personas de nacionalidad venezolana querían vender en la calle, en la alcaldía de Cuauhtémoc, donde todas las calles tienen gente que vende cosas, ¿no? Y justo a ellos se los denuncia, va Sandra Cuevas, los saca, les bota las cosas, etcétera. O sea, solo a ellos, que uno dice, mira tú, y después alguien le alega y ella dice, bueno, llévate a estas personas, como dijo, como que fueran cosas, así como anda a llevártelos a tu casa o quédatelos, ¿no? Quédatelos en tu casa y resguárdalos allá. Son, en el fondo, si fueran norteamericanos, si fueran europeos, si fuera gente blanca, ¿no? Hegemónica, difícilmente tendríamos esos discursos. Entonces, por supuesto que está la aporofobia y en el caso de la alcaldía de Cuauhtémoc, que aquí también hay muchas personas migrantes en situación de calle, etcétera, tenemos a Sandra Cuevas, ¿no? Que tiene este discurso donde las personas migrantes son prácticamente objetos, ¿no? Que no tienen ningún derecho, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo veo muy complejo, pero sí creo que es importante, como bien dicen mis compañeras, exigirle a la jefa de gobierno, a la Ciudad de México, ¿no? Que se haga cargo al menos con albergues o algún tipo de ayuda en este tránsito, en este paso por la ciudad, porque como vemos fuera ahí del tierra adentro, no sé si ustedes han pasado por ahí en la noche, personas durmiendo en la calle, una al lado de la otra, ¿cierto? Pasando frío, cuando hay lluvia se mojan, o sea, no puede ser, ¿no? No puede ser porque son personas y requieren de los derechos básicos que hay que suministrar. Lo dejo hasta. Muchas gracias, querida Ingrid. Leti, querida, pues pasemos, sé que tú tienes mucho siempre que decirnos sobre el tema de migración y podríamos llevar días y días y días realmente aprendiendo también de lo que tú has estado trabajando, pero podemos pasar, salvo si tú quieres agregar algo ya ahorita en tu intervención, al siguiente tema, que es son estas protestas que ha habido afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, esto de llevar ataúdes ahí afuera. Y no solo eso, sino también tenemos que agregar esta marcha que se está convocando para el 28 de mayo, ¿no? De la Suprema Corte No Se Toca. Y bueno, pues ahí tejerlo con lo que pasó el día de ayer, que finalmente ya la Corte invalida en su totalidad, ¿no? El decreto de 2021. Y bueno, para estas obras clave. ¿Qué decir sobre esto, Leti, que ya vemos pues esta nueva movilización que están llamando ellos, querida Leti? Pues, un temota, ¿no? Yo creo que tiene demasiadas aristas y efectivamente, digo, me voy a concentrar solamente en esta que, ay, me parece a veces hasta ridícula, insistencia en que, bueno, es casi una acción el hecho de que se haga una presentación, incluso una cuestión hasta lúdica, en el sentido de jugar con la idea de que puedes controlar a los muñecos estos que representan a el adversario. Siempre ha ocurrido, en toda marcha política se da, históricamente es parte de lo que ocurre en todo el mundo. Entonces, que se magnifique, a mí me parece la verdad una ridiculez.
bueno, digo, debe ser horrible, yo no quisiera, no estamos en ese contexto, no somos políticos, pero es parte, creo yo, de lo que ocurre en una movilización y sobre todo querer enfocar a eso. Una cuestión que claramente tiene un tono de politización muy interesante y ahí paso a lo otro, que es, pues al final de cuentas, la Suprema Corte como actor político, como claramente tomando posiciones y, digamos, en el sentido de que van apegados a la Constitución, yendo a los maxiabogados, pues ni siquiera ellos mismos, que son expertos en derecho, coinciden en que tanto sí está pegado a la letra o el otro diciendo, no, bueno, aquí hay una lectura más política, podrían haber tenido otra salida también. Es decir, el derecho tampoco son, digamos, los 10 mandamientos, ni están escritos en piedra, sino que también tienen un nivel de interpretación. Aquí está la abogada, ¿no? Que podrá decir mejor, pero que claramente, pues, se puede ver en un contexto de discordia política, pues que hay una toma de posición frente a temas que no son cualquier cosa, porque al final del día lo que han hecho es ir retrasando lo que es un proyecto que tiene un aval político ahí en términos de lo obvio que la democracia supondría. Me llamaba mucho la atención un tuit que había subido Aguilar Camín, ¿no? De que todo el mecanismo y toda la narrativa de López Obrador para lograr la mayoría y después con esto avanzar en imponer su proyecto, pues ¿qué se llama democracia? Si tú consigues la mayoría, quiere decir que la mayoría te está avalando en votos, con votos. Y en ese sentido, esa mayoría espera de ti lo que prometiste. Y lo que prometiste, legalmente hablando, tendrá que pasar por el Congreso, ser votado a su vez, y en ese punto, bueno, si hay alguna, digamos, cuestión que contradice lo legal, pues la Suprema Corte, que tiene esa voz, tendrá que hacer el ajuste, tendrá que llamar la atención, tendrá que regresarlo para que vuelva a ir hacia ellos, pero no puede ser que al punto en que estamos es el obstáculo permanente, como si los poderes estuvieran ahí para obstaculizarse y no como un equilibrio que se va manejando para el mejor del bien común. Pero lo que vemos aquí es como casi, bueno, obviamente, mejor que los opositores, porque los opositores no pintan, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me llama la atención. Y francamente, lo plástico, ¿no? La plasticidad de las manifestaciones, nos llama la atención más bien lo más creativos que efectivamente podrán ser en un corto tiempo. Nada más por ahí la dejaría yo, querida Violet. Gracias, gracias, Leticia. Pues sí, está por ahí ya cartel circulando de la Corte no se toca. Vaya, pues ya a mí en realidad me provoca ya hasta risa de pronto ver eso, pero hacer un esfuerzo también por colocar también el tema en el ámbito político, que finalmente son dos poderes enfrentados, el poder ejecutivo y el poder judicial de la federación. Y así como hay un fuerte respaldo hacia el presidente de la República, un respaldo popular, pues dentro de la Suprema Corte, quien tiene el respaldo, pues es está la conservadora. Y pues parece ser que se nos avecina pues una tormenta todavía más fuerte, porque aunque nos dé risa, el hecho de que se estén tumbando estas leyes, pues también tiene una repercusión directa sobre todas y todos nosotros. Edurne, ¿cuáles son tus piensos? Sí, pues son en realidad los tres poderes, si me preguntas a mí, los que están en confrontación, porque es el ejecutivo y el judicial, pero por intermediación del Congreso, porque si no fuera por esos congresistas o por organismos como el INAI, donde tienen metido también ahí los tentáculos, digamos, la oposición, pues no podría darse esta vinculación, ¿no? Para que exista digamos, ¿cómo se llama? Para que la Suprema Corte de Justicia pueda actuar, necesita que se meta un acto de inconstitucionalidad o que se meta un documento en contra del decreto del presidente, y eso lo hacen estos otros actores. Y entonces, bueno, eso por un lado, creo que lo que revela es que pues la oposición tiene un importante
un importante brazo de otro poder, que es el poder económico que hablábamos la semana pasada, y que son varios. Y, y desde ahí, pues, digamos, regresando a la Suprema Corte, yo lo primero que diría es que la oposición les abrió la puerta, ¿no? La oposición les entregó una serie de elementos para poder hacer alianza en contra del Ejecutivo, y la Suprema Corte está agarrando ese balón, estaba agarrando ese balón político, está corriendo. Y después cuando ven este tipo de manifestaciones, pues no les agradan, ¿no? Vimos primero con la ministra Piña, y justo decía Leti usaba la palabra, que se magnifican las impresiones de este tipo de manifestaciones. Y claro, vimos primero el tema de la quema de la piñata de la ministra Piña, y claro, era un tema de género y todo asociado a la violencia contra la mujer y demás. Y ahora vemos el tema de toda esta procesión fúnebre con los ataúdes, y pasa exactamente lo mismo cuando en realidad pues es una desviación de la lectura, de la opinión pública, para generar otro mensaje, ¿no? Y está como que todo lo van aprovechando, no sé cómo decirlo. Ahora, a mí en el tema de estas movilizaciones, yo me quedo con una inquietud, y es que en este caso en particular, sí hay una presencia fuerte de gente de Morena, como Cuitláhuac García, como Pedro Miguel, que están participando activamente en esta organización. Y no es que esté mal, yo no lo veo mal, al contrario, pero me quedo pensando hasta qué punto la ciudadanía está interviniendo más activamente, porque necesitaríamos, para que se cumpla esto que quiere AMLO, o sea, de verdad hacer como un ejercicio ciudadano, de llegar incluso a poder elegir a nuestros magistrados, una participación muchísimo más activa, muchísimo más informada, y yo la sigo viendo articulada a partir de Morena, no la veo de otra manera. Entonces, yo siembro ahí ese elemento, y pues así lo dejo para que le dé tiempo a Ingrid. Muchas gracias, querida Edurne. Querida Ingrid, ¿cuál sería tu valoración sobre este otro tema que ya decíamos que ya finalmente la Corte invalidó esto total, ¿no? La invalidación total el día de ayer, y otros elementos que están pasando, por ejemplo, esto que ocurrió también de la expropiación en torno al AIFA? Ayer sí fue una expropiación, y esto que ya habíamos visto desde el viernes, la ocupación temporal, y estas leyes que se aprobaron el 29 de abril. ¿Cuál será desde tu valoración, con todo este enfrentamiento que está habiendo ya entre estos diferentes poderes? ¿Cuál es tu valoración en torno a esto? ¿Qué pasará con esto, pues con este cierre que está teniendo ya López Obrador, y con esta función, pues en contra de oposición que está teniendo la Suprema Corte, querida Ingrid? Uy, el tema de la Suprema Corte, que lo hemos tocado aquí varias veces, porque veníamos más o menos divisando que se venía, ¿no? Una confrontación, porque habían otros antecedentes anteriores, sobre todo cuando fue el escándalo con Yasmín Esquivel, ¿no? Que ese momento fue clave, yo siento. Cuando aparece todo esto del plagio, que ahí uno dice, por Dios, Morena, investiguen bien a la gente que avalan, porque esto es muy malo, digamos, para el movimiento. Cuando cae Yamín Esquivel y toma como el control de la corte esta señora Norma Piña, ese fue el principio del fin, diría yo, ¿no? El principio del fin. Porque tenemos una señora que en su momento analizamos acá, ¿no? Porque todo el mundo festejando la primera mujer, la primera mujer. Mal, ¿no? Muy mal eso, porque, claro, la primera mujer, pero salinista, que tiene una persona ahí que está vinculada a Wallace en su grupo, ¿no? Que es total y abiertamente opositora al gobierno, o sea, fatal la señora Norma Piña a cargo de la Suprema Corte. Y a partir de ese momento ya se salen las máscaras, podríamos decir, las caretas, de que la Suprema Corte es un organismo objetivo, que busca implementar el derecho, bla, bla, ¿no? Que es lo que siempre vende, digamos, cualquier Suprema Corte, y ahora se convierte en un organismo 100% político. Yo creo que eso es la transformación que estamos viendo, de un órgano del Estado, de un poder del Estado que debiese mantenerse 100% neutral.
Hoy lo tenemos como un organismo político opositor que implementa, ¿cierto?, de estas acciones de inconstitucionalidad con el objetivo de votar cualquier tipo de proyecto legal que ponga el presidente. Eso es lo que tenemos hoy y que es bastante evidente. Y es evidente por una serie de razones, ¿no? Yo diría que ya cuando vemos a esta señora presidenta de la Suprema Corte mandando WhatsApp, no sé si ustedes vieron esa polémica ridícula, ¿no?, de la señora enviándonos WhatsApp, que parece una discusión como entre vecinos de un condominio, ¿no?, como con emoticones, etcétera. Uno dice, bueno, pero es que ella está fuera de su rol, ¿no? Que su rol nunca debiese ser vincularse con el presidente del Senado y mandar estos WhatsApp. Entonces, yo siento que ya hoy estamos viendo un órgano político abiertamente opositor. Hay un reportaje, que ahí les mandé el link para que lo compartan con la audiencia, muy, muy bueno, de pie de página, que lo hizo Daniela Pastrana con una serie de periodistas, creo que está María Ruiz también, etcétera. Alejandro Ruiz. Perdón, Alejandro Ruiz, la tremenda corte y su superpoder, y es muy bueno este reportaje porque lo que hace pie de página los periodistas es un poco contarnos de dónde vienen los actuales ministros, quién los designó, quiénes son, y qué pasa con la Constitución, ¿no? Porque ellos se supone que la Suprema Corte es el resguardo de la Constitución, pero ¿de qué Constitución estamos hablando, ¿no? Una Constitución que hoy en día ha sido modificada 550.000 veces y solo 22 de los 136 artículos mantienen su versión original. O sea, está casi enteramente modificada, ¿no? Esa es la Constitución. Y por lo tanto, lo que dice también el reportaje, muy, muy bueno, es qué es lo que ha ocurrido con las designaciones y qué presidentes, bueno, obviamente Calderón y Peña son la mayoría, o sea, la mayoría de los miembros de la Suprema Corte están designados por ellos dos. Y quedan, ¿no?, estos resabios. Y es súper interesante cómo ellos cuentan que en la época de Peña se hicieron la mayoría de las reformas constitucionales que hoy tenemos en la Constitución. Y que son reformas, por supuesto, abiertamente neoliberales, ¿no? Y esta Constitución que tenemos hoy, como bien dice pie de página, ¿verdad?, es una Constitución que mantiene muy poquito del espíritu real que tenía en su origen, 1917, ¿no? Y que tiene 5 veces más palabras que hace 100 años, y por lo tanto está casi enteramente modificada, y se borran los pilares que son básicos de la Constitución o del espíritu que tenía acá en México, que era el territorio, la educación y el trabajo, y se neoliberaliza, que es lo que tenemos hoy, ¿no? Y por lo tanto, esa es la Constitución que estas personas están resguardando como si el derecho estuviese escrito en piedra, bien lo dijo Leti, cosa que por supuesto no es así. ¿Ya? O sea, yo que vengo de un país donde estamos en procesos constituyentes fracasados, no importa, pero estamos en procesos constituyentes, vemos que se puede modificar, ¿no? ¿Y qué es lo que está tratando de hacer el presidente? Echar para atrás, dar una reversa a modificaciones neoliberales, ¿no? O sea, volver a tener una estructura legal en el país que tenga otro espíritu, ¿cierto?, en términos sociopolíticos. Y aquí esta Suprema Corte, al igual que el INE y al igual que un montón de organismos, se niega, ¿no? Y están ahí como diciendo, no queremos que se cambie nada, no queremos que toque las bases neoliberales que tenemos hoy en día, y por lo tanto se instalan desde esta narrativa de defendamos al INE, defendamos a la Suprema, defendamos al INAI, defendamos a este, al otro, al de más allá, como si fueran organismos opositores. ¿Por qué? Porque en este minuto hay un gobierno que trae otras ideas y que quiere modificar cosas, ¿no? ¿Dónde está el error? El error garrafal del presidente. Lo que cuenta aquí en pie de página es que en la época de Zedillo se hizo una reforma, pero enorme, a la Suprema Corte. De hecho, se redujeron los ministros a la mitad. En el 24 de diciembre del 94, la Cámara de Diputados, que tenía mayoría priista en ese momento, aprueba una reforma que jubila a los 26 ministros que habían en la Corte, ¿no? Y el objetivo era, por supuesto, esta sedillización que se le llamó, ¿no?, a la Corte, era deshacerse de los ministros de Carlos Salinas de Gortari. O sea, sacar a los ministros designados por el antecesor. Cosa que es muy inteligente de hacer, ¿no? Y por lo tanto le hizo un retiro dorado, les dio jubilación, váyanse para la casa, redujo a la mitad a los ministros y los sacó. Cosa que tendría que haber hecho el presidente cuando llegó. Y yo ahí digo hasta el error garrafal, cuando el presidente llegó a la presidencia,
Cuando se instaló ya había en el Congreso además una posibilidad de tener mayorías. Lo primero que tendría que haber sacado es sacar a toda esta gente designada por Calderón y por Peña, que están ahí y que por supuesto iban a ser un obstáculo tremendo para el proyecto de gobierno del presidente López Obrador. Entonces ahí fue el gran momento que se perdió, la gran oportunidad para reformar esta cuestión que hoy en día es una jaula de buitres y de ratones, opositores que no quieren y que tienen una agenda política y que tienen una agenda opositora, y es muy evidente. Y van a hacer que sea muy difícil generar un montón de reformas. Entonces, yo diría que ya que todo el mundo dice que el presidente López Obrador es dictador, yo digo que actúe como dictador, ya que lo saque, ¿no? O sea, que ahora cuando haya voto masivo y haya mayoría en la Cámara, saquen a esta gente, reformen la Suprema y ya que digan que es dictador, si ya lo dicen, ¿qué importa, no? O sea, yo lo sacaría, yo lo dejo hasta ahí. ¿Ya? ¿Me toca a mí? Sí, Perdón. Ay, perdón, perdón, que ando ahí no te con la preocupes. distracción. Bueno, me gustaría ver, ¿el Leti ya se fue? Sí, ¿verdad? Leti ya se Tenía fue, aquí. bueno, ya no está Bueno, aquí. me gustaría entrar, mi querida Edurne, pues a este tema. Ayer lo discutimos ampliamente, lo platicamos con los maxi abogados, estos decretos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy volvió a manifestarse también al respecto y básicamente, pues un enfrentamiento de este presidente con el gran capital. Y creo que ese es para mí el distintivo principal. Otro ángulo tiene que ver con que se asigna al ejército, no, ese es otro tema, pero para mí, y me parece que el proyecto del Tren Maya, pues es uno de los proyectos también que ilustra esta confrontación que está teniendo el presidente con el gran capital en nuestro país, con poderes hegemónicos, empresas muy, muy poderosas. El Tren Maya, que prácticamente en un inicio pues era un proyecto pues destinado a los privados, pues terminó dándole revirando todo una parte sustantiva de este plan, de este proyecto, y se lo terminó asignando al Estado. Además, con una estrategia muy particular, porque no se lo asigna a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no se lo asigna a la Secretaría de Economía, a otras secretarías que uno pensaría, pues, asígnaselo a esta, porque eso lo estás asignando al ejército. Porque claro, eso te pone a pensar, Edurne, Ingrid, Violeta, te pone a pensar que cuando entre el siguiente presidente o presidenta en nuestro país, pues así que le puedas decir al ejército, ¿sabes qué? Pues ya se lo vamos a pasar a los privados, el corredor transísmico o el Tren Maya, pero con esos proyectos, las Fuerzas Armadas estarían pagando todas sus pensiones, las pensiones de las Fuerzas Armadas, pues está creando ahí candados interesantes. ¿Cuáles son tus valoraciones y tus piensos sobre esto, mi querida Edurne? Sí, pues en primer lugar coincido contigo en cuanto al análisis que acabas de plantear ahorita y justo creo que hay dos temas. Por un lado, este muro de contención que representan las Fuerzas Armadas eh, frente a lo que AMLO ha llamado siempre la corrupción, pero lo que está detrás es el poder económico. Ahora ya lo empieza a decir cada vez más, ya no habla de proteger de la corrupción, sino proteger frente a este poder. Y creo que ese es un cambio en la narrativa ya frente a estos decretos. Y el otro tema es el de la visibilidad, porque en primer lugar visibiliza todavía más este poder económico. Teníamos antes con el INE a la terrible y espantosa X, a Claudio X González. De hecho, te mandé en nuestro chat un tweet que él puso, creo que esta mañana, que es un gran compilador de la oposición, se la pasa compartiendo citas que salen en todos los medios, pero creo que esa cita es particularmente interesante por lo que decía también Ingrid. Entonces, primero, pues tienes con el plan B, al INE, nuevamente señalo esta intermediación política desde nuestra estructura de gobierno y llegamos a Claudio X. Y vía el decreto INAI, llegamos a Claudio X, pero además el decreto mismo nos lleva también a Germán Larrea.
y a todo lo que mencionaron ayer. También una visibilidad de esta sociedad civil organizada, porque sí está organizada, a partir de todos estos grupos y causas de transparencia y de democracia y demás, versus una serie de luchadores y organizaciones sociales que pues realmente están combatiendo causas ciudadanas, ecológicas, ambientales, de luchas de comunidades, ¿no? En el transísmico, el interoceánico, creo que ayer tenían una entrevista precisamente con sobre algunos activistas que estaban ahí haciendo una serie de demandas, o lo leí, ya no me acuerdo, pero bueno, digamos, se ven estas configuraciones, ¿no? Que antes podían ser quizá un poco más nebulosas. También la visibilidad misma de la opinión pública, cómo se utilizan estos argumentos, estas situaciones para precisamente, AMLO es un dictador, no sé, ya que les digo, primer plano, la hora de opinar, o sea, estas personalidades que se la pasan hablando de, bueno, y lo saco a colación porque justo ayer el Maxi Federico Anaya hablaba sobre la importancia de hablar de qué es esto de la seguridad nacional. Y después de escucharlos a ellos me quedó muchísimo más claro, porque efectivamente para una de estas personalidades de seguridad, dicen, AMLO se la pasa hablando de seguridad como lo hacía Pinochet. A ver cómo te suena, Ingrid. Así, entonces, para ellos hablar de seguridad nacional es utilizado para hablar de cómo AMLO todo lo que quiere es un gobierno, ¿no? Autoritario y etcétera, etcétera. Y parece redundante estarlo repitiendo cada martes, pero es una y otra vez mirar la estructura de la opinión pública de la oposición y cómo está colocando y recolocando los temas, y que también tenemos que estarlos ahí atajando. También hablaba otro de ellos de que el decreto, que AMLO no podía hacer decretos, que eso además era inconstitucional porque tenía que haber llegado al Congreso. El aliado. Ay, Se no te se estamos silenció tu escuchando. micrófono. Se silenció tu micrófono ahorita al final. Pues quién sabe qué hizo. ¿Tenemos idea ahí, Cristian o Leonardo? ¿Y si me oyen? Ya ahí te Ya te escuchamos. escuchamos otra vez. Ya no me acuerdo en qué. Creo que es el internet lo que está. Voy a apagar un momento mi video. Ok, pero te Ah, escuchamos prácticamente, pues casi todo. Era prácticamente la oración final que estabas diciendo que ya no escuchamos. sí, nada más de la opinión pública, ¿no? Que hay que estar permanentemente eh, poniendo atención a eso. Y pues con eso. Muchas gracias, querida Edurne. Querida Ingrid, para ir cerrando ya con este tema y con esto que planteaba hace un momento Ernesto y tú misma, de que se está dando un golpe al gran capital, ¿no? Si ayer dábamos incluso estas cifras de cuánto gana Grupo México y que, bueno, pues se está metiendo con uno de los hombres y grupos financieros más poderosos de México y también del mundo, ¿no? En los mercados financieros tiene un poder inmenso a nivel mundial, y decíamos que ya como utilidad neta, ¿no? No bruta, y lo hicimos el énfasis ayer, pues se llevan al día 7.8 millones de dólares, ¿no? Que eso es realmente pues una cantidad inmensa, 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 ganarla diario. Yo le decía a Ernesto, bueno, tú que tuviste el negocio del tierra adentro, pues dime si las ventas que se hacen diario pues se asemejan, ¿no? Y bueno, por supuesto que decía, sí, se asemejan un poco, pero bueno, estamos un poquito lejos, decía. Entonces, bueno, se está metiendo finalmente en última parte, Puede ya. uno comprar una taza, mire, así, una taza de eso, de esa es la ganancia que uno puede tener allí en el tierra adentro. Ándale, eso, mero. Perdón, Violeta. No, Ahí no, me no, emocioné. no, finalmente ya se me fue la idea, Perdón. no, en esta última parte del sexenio
se está metiendo de una manera mayúscula con el capital. Habíamos visto que inició con esto de no vamos a entregar nuevas concesiones a la industria minera y era algo fuerte, ¿no? Incluso la industria minera pues tuvo reclamos intensos e inmensos, ¿no? En algunos momentos y luego, bueno, decidió que el litio fuera patrimonio de la nación y luego pues se aventó a modificar a profundidad la ley minera y ahora esta ocupación temporal a Grupo México, que son 120 kilómetros, es el 1.07% de lo que tiene concesionado Grupo México, que son más de 11,000 kilómetros que tiene en concesión. Y bueno, ¿qué decir, ¿no? Sobre estos mensajes que está viendo por parte de Grupo México y a mí me llama mucho, ya nos dirás tú, querida Ingrid, el sector empresarial me llama mucho la atención, ¿no? Que han estado diciendo se cayó la bolsa, hay incertidumbre, la inversión ya no va a llegar, como el discurso que ya hemos escuchado en otros momentos, en otros contextos, por ejemplo, cuando se dio lo de que declarara el litio como patrimonio de la nación o también cuando ocurre lo de Iberdrola, el mismo discurso. ¿Qué decir sobre esto, querida Ingrid? Ay, los poderes económicos. Yo diría que de todos los poderes fácticos que existen en todos los países, los poderes económicos son lo peor, ¿no? Son el gran poder en general que mantiene la situación del capitalismo global, de la expoliación de territorio, los causantes de la migración de las personas, los causantes de las desigualdades estructurales. Los poderes económicos son lo peor y lo más difícil. Yo lo sé por Chile, ¿no? De que todas las reformas que se han querido hacer, el estallido social, los procesos constituyentes, todo ha tenido atrás poderes económicos que mueven los hilos, que financian políticos para evitar que las cosas cambien, porque a ellos lo único que les importa son las ganancias económicas, los millones de dólares al día netos que nos hablaba Violeta, ¿no? Eso es lo único que les importa. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener el estado de las cosas como a ellos les conviene. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Hemos visto poderes económicos contratar grupos de paramilitares para matar personas, para masacrar personas, son capaces de lo que sea. Entonces, son de temer, yo creo, son de temer. Y siempre hay que estar muy pendiente porque los poderes económicos son peligrosos. En el caso del Grupo México, el Grupo México es peligroso. Está metido en una cantidad de cosas, tranzas, y que ya es infinito, ¿no? Y tratan de lavar imagen. Siempre yo cuando iba al cine, le contaba a Ale que yo iba al cine y antes de la película mostraban un comercial de Grupo México, como que ellos tenían un tren de la salud que pasaban por todo México ayudando a la gente. Sí, Yo decía, sí. qué asco el lavado, sí, el tren no sé qué, y Grupo México va a todas las comunidades y además les pone pantallas de cine a las personas de las comunidades más alejadas para que vean cine. Y yo decía, ¡ay, qué gente más buena! ¡Qué gente más buena y solidaria!, ¿no? Pues Ingrid, fíjate que pues toda la cadena Cinemex es de Grupo México. Toda. Claro, son dueños de todo, ¿no? Y lavan imagen de una manera realmente repulsiva. Yo cuando veía esas cosas en Cinemex era como, qué espantoso. Porque claro, lavan imagen, son buenitos, colaboran, son solidarios, etc. Entonces están mostrando, yo creo, su verdadero ser ahora que AMLO tocó, y tocó, como bien dice Violeta, una infinitésima parte minúscula, ¿no? Minúscula de la propiedad que tiene Grupo México. Es minúsculo, ¿no? Pero solo el hecho de que les toquen un poquito, inmediatamente los alerta, ¿no? Para las antenas y dicen, no. Aquí tenemos un dictador espantoso, lo comparan con Pinochet, cosa que déjenme decirles que es la cosa más aberrante que he escuchado en el último tiempo. Me dio un aneurisma cuando escuché eso. Porque efectivamente tratan ellos, ¿no?, de evitar que les toquen el estado de las cuestiones. Son poderes muy peligrosos. Los de la industria minera, bien lo sabe Violeta, y ahora los que tienen las concesiones, ya no las tienen, las concesiones ferroviarias, pero tienen los terrenos donde se emplazan esas concesiones ferroviarias. Y bien lo decían ayer los maxi abogados, mesa genial a todo esto para recomendársela al público que no la haya vista, por favor, véala, porque ahí hay una explicación técnica de realmente qué dice, ¿verdad?, este decreto, ¿cierto? Esta ocupación temporal, que ni siquiera es una expropiación como tal. Debieran expropiarle ¿cuánto tienen, Violeta? ¿Cuánto tienen en general? 11,137 kilómetros.
yo les expropiaría los 11.000 kilómetros, devuélvaselos a México. Obviamente, el presidente, como lo mismo que ocurre con la Corte, ¿no? Ha sido bien buena onda y ha sido bien pacífico y bien conservador en el sentido de no molestar o incomodar a ciertos poderes fácticos, porque claro que hay riesgo, ¿no? Pero yo apostaría a una cuestión más radical, o sea, que les ocupe temporalmente una cuestión, o sea, yo les expropiaría todo, ¿no? Y pasen todo de vuelta. Y sí somos dictadores, bueno, qué lástima, sí somos dictadores, y como yo les decía, ya están con esa narrativa, ahora qué van a inventar, ¿no? Que como Pinochet, bueno, si ya creen que es Pinochet, entonces aprovechemos y quitémosle todo al Grupo México, ¿no? Porque obviamente no se puede, es muy difícil gobernar siendo buena onda con estos poderes hegemónicos, económicos. Es difícil, ¿no? Porque siempre van a estar ahí y siempre van, entonces tocarles una micro parte genera toda una cuestión con una narrativa que es la típica narrativa, ¿no? De se va a caer la bolsa, nadie va a invertir en el país. O sea, les digo una cosa, todo el mundo va a invertir en el país porque es un país tremendamente rico. Da lo mismo lo que diga el Grupo México. La bolsa siempre va a estar bien porque al final del arco iris, como quien diría, ¿no? Que hay al final del arco iris ganancias económicas, que las va a seguir habiendo. Entonces, todo esto que chillen y que hagan todo un escándalo económico no es real. No es real porque al final vemos que ni la bolsa se cae, ni las inversiones paran, porque a todo el mundo le conviene invertir. Entonces es ridículo, ¿no? Es ridículo este tipo de narrativas que instalan. Entonces, por favor, yo diría más radicalidad, más radicalidad. Yo sé que sueno como a esto, porque alguien me puso acá, es que Ingrid lo ve desde Sudamérica, con los gobiernos más, ¿no? Más dictatoriales. Sí, como Evo Morales, sí, 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 dictadura se acabó, que no hay democracia. Pasen para acá todos los kilómetros que tienen, quitémosle las concesiones, que muy bien, porque se las han quitado, y eso es genial, porque tienen que devolver las concesiones al Estado, porque es necesario que el Estado genere riqueza y recursos para mantener a los mexicanos y no que se vaya en manos de privados los recursos naturales de este país. Entonces es necesaria que haya más radicalidad. Yo creo que el presidente está empezando, ¿no? A atreverse a tocar esas cositas que uno ve que, ¡ay, escándalo! Pero es en el fondo iniciar un camino hacia una cosa más radical. Y creo que también la militarización tiene que ver con eso. O sea, el tema de la militarización es complejo. Yo creo que necesitamos otra mesa para conversarlo. Pero a mí me parece que instalar militares, tenerlos de parte del gobierno es algo positivo, porque los gobiernos se caen precisamente porque no tienen a los militares de su lado. Y hemos visto otras experiencias como Evo Morales, como Chávez, etcétera, que son gobiernos que sí han funcionado en ese sentido de quitarles toda esta gente y que siempre han tenido a los militares detrás, porque no es fácil y es peligroso tocar a los poderes económicos. Entonces sí hay que tener como un colchón, ¿no? Como una defensa en caso de que ellos también se radicalicen, ¿no? Así que nada, a favor de la expropiación de todo, ojalá. Oye, Violeta y Edurne, pues no les parece, ¿qué les parece si entonces, pues mejor la Ingrucha para presidenta? Muy bien. Eso dicen en el chat y yo lo apoyo. Yo nomás quería hacer un comentario adicional, si me permiten, porque creo que esto se relaciona con lo que decía Ingrid, que ella ve que AMLO debió haber hecho una serie de cosas desde los primeros 3 años, cuando tenía esa mayoría en el Congreso. Y pues digo, yo frente a todo el entusiasmo me pregunto si hizo o no lo correcto, porque si algo ha logrado hacer AMLO pese a toda esta oposición, es gobernar. Y creo que eso no es menor. Ha logrado gobernar, ha logrado mantener la paz, ha logrado mantener la negociación, y a veces eso implica también ciertos sacrificios de radicalidad y saber elegir los tiempos. Y yo creo que, bueno, al menos yo cuando veía la reacción que nos compartían ayer de Germán Larrea por 120 kilómetros frente a los miles de kilómetros de dinero que, o sea, piensen en billetes, cuántas vueltas le da ese dinero al planeta, ¿no? Es vergonzoso que esté peleando por 120 kilómetros, que además afortunadamente lo hizo perder dinero en la bolsa, cosa que me dio mucho gusto. Entonces, cuando decía Ingrid, la bolsa no se mueve, sí se movió, pero en esta ocasión en contra de Germán Larrea, ¿no?
Entonces, bueno, yo nada más quería poner ese contraste de, bueno, sí, ¿qué hubiera pasado? Creo que es un buen ejercicio si lo hubiera hecho en esos 3 años, pero ¿qué vemos frente a eso en estos momentos y hacia dónde apunta la última recta, ¿no? Si este va a ser el momento en que se va a radicalizar, si había que conocer ciertas cosas del Estado, es la primera vez que llegamos como izquierda o una parte de nuestra izquierda, buena, mala, ideal, lo que ustedes quieran, yo pienso que sí lo es. Eh, Al gobierno y seguramente había muchas cosas que no sabemos y que es la voz de AMLO finalmente diciéndonos algunas de esas cosas. Ese nada más detallito quería yo agregar. Muchas gracias, pues les agradecemos a las dos y a Leti también, que ya no está con nosotros, que se tenía que ir, se fue, y bueno, pues les mandamos un fuerte, fuerte abrazo y estamos aquí encontrándonos la próxima semana, queridas Ingrid y querida Edurne, y abrazo a Leti. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Ok, Baigoncito, un fuerte abrazo. Gracias.